Hacer, ¿sabías que de tanto soñar un sueño puedes aparecer en él? Trata sobre todo de mostrarte a ti mismo que sí puedes alcanzar metas y hacer cosas lindas por este paseo en la tierra, que es la vida. Bienvenidos al aeropuerto de Orly, a donde hemos aterrizado a las 11 menos cuarto hora local. Tengo que grabarlo porque yo creo que decirlo después no va a recrear cómo me siento. O sea, acabo de salir en el medio del aeropuerto, literalmente sola. Hablar francés no sé, el inglés casi nadie se comunica. Y estoy haciendo esta fila que supuestamente, y según veo yo y escucho, porque lo único que taxi en francés se dice igual que en inglés y en español taxi. O sea, como que la gente forma y busca el taxi. Yo estoy como que no sé qué hacer, no sé cómo voy a llegar a donde tengo que llegar. Pero bueno, vamos a ver. Yo sé que no me voy a perder porque yo estoy nerviosa. Yo me puedo poner nerviosa, pero nunca me pierdo. Y es que el aeropuerto está organizado de la siguiente forma. Hay una fila al salir de tal manera que cada persona o grupo pueda acceder a un taxi. Bueno, yo me desplazaba desde Orly hasta Rue Beaubourg, que es la calle donde conseguí mi Airbnb. Todavía yo estaba sentada en ese carro, todavía rodaba sobre las calles de París y yo no me podía creer que realmente estaba cumpliendo un sueño. Pero como nada es color rosa, la cosa se complicó un poquito al llegar a mi destino. Voy a llegar a un restaurante. A ver, no he llegado al Airbnb, miren cómo ando, porque no lo encuentro. Entonces vi que este restaurante tenía wifi, o bueno, este café. Y llegué aquí, me pedí algo ahí, me da pena. Y nada, voy a conectarme a ver si descargo el mapa y puedo llegar a la casa, porque es que es de noche y no lo encuentro. Y es que imagínate llegar a un país que tú no conoces, con un idioma que no es el tuyo, lloviendo, 1 de la mañana, sin internet y no encontrar la casa donde tenías que alojarte, porque simplemente la chofer se equivocó y me dejó como 3 cuadras después. Al estar lloviendo, pues yo no me di cuenta. Bueno, yo tengo las instrucciones de lo que tengo que hacer para conseguir la llave y entrar, pero obviamente son las 1 de la mañana y esto está oscurísimo. Dios santo de mi vida. Bueno, por lo menos ya encontré parte de... Aquí debe estar la llave. Y bueno, la casa por ahí para allá. Dios santo. Esto me parece a los juegos de detective que uno jugaba en la computadora antes, que te mandaban a seguir pasos y a encontrar cosas así. No sé si se ubica. Bueno, pues abrí esto. Saqué la llave. Acuérdense que ya entramos por ahí con un código. Y ahora tengo que caminar por este pasillo, que ustedes no lo ven bien, pero se ve, bueno, lo veo yo con el flash, y seguir otras instrucciones. Bueno, mira, se encendieron las luces. Vaya, vamos a ver. Bueno, en el pasillo hay 2 puertas, esta puerta y esta. Según las instrucciones tengo que seguir por aquí. Una vez pones este pase arriba de esto de acá, que van a ver, pues esta puerta se abre y entras por aquí. A ver, que todo esto sería más fácil si no fuera de noche, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, y vamos para el piso número 3. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver las primeras impresiones. A ver, el Airbnb tenía muy buenas calificaciones, así que vamos a ver, además muy céntrico. Ya después estoy agitada, que ha sido mucho ajedrez, voy a caer muerta. Así se ve. Buenos días, la France. Buenos días, Francia. Buenos días. ¿Qué pasó, palomita? Buenos días, bonjour. ¿Qué tal están? Oye, tengo una euforia que no me cabe en el cuerpo. Bueno, les voy a enseñar dónde me estoy quedando. Acabo de despertarme. Bueno, estoy maquillada y vestida. Me desperté hace como 1 hora y media o 2 horas. Acabo de llegar a París. Es mi primera mañana aquí. Está lloviendo. No me interesa. Voy así mismo para la calle. Acá, mami, porque tú no me vas a parar. Bueno, eso soy yo diciéndole al clima, como para que entienda que no está tanto así. Me voy a ir para la calle, no sin antes mostrarles dónde es que me estoy quedando. Pues nada, pues ya acomodadito les muestro. Básicamente,
Este es el lugar. Ahora, ustedes dirán, Anita, ¿y dónde tú duermes? ¿En un sofá? No, eso es un sofá cama bien amplio, bien grande, es doble. Bueno, en fin, está muy cómodo. Yo dormí ahí como en el cielo. Aquí estamos nosotros. Entras por acá, pues aquí está el sofá. Aquí está la wifi. Esta lámpara que yo la voy moviendo por toda la casa a mi conveniencia. Ahí hay reguero mío. Aquí hay un espejo. Chequé en el look. Díganme el outfit. Díganme algo del outfit. Miren, los zapatos de Ibiza se salvaron. Aquí estoy yo. Parisina. La cocina, que vendría siendo esta. Para acá está el baño, que es súper pequeño, parece un baño de avión. Aquí está como que el calentador, bueno, la ducha. Dentro de la ducha está el lavamanos, yo nunca lo había visto. Yo todavía estoy como que en cualquier momento me voy a despertar y voy a estar en la primaria y mi mamá me va a estar diciendo, apúrate que vamos a llegar tarde. Así que bueno, nada, vamos a aprovechar y vámonos. La emoción y el cansancio no ligan. A pesar de que dormí muy bien, a las 7 a.m. ya yo estaba despierta solicitando mi Uber para ir a ver la Torre Eiffel. Y es que yo todavía no me iba a creer que estaba en París hasta que no la viera en persona. A ver, yo sé que es muy temprano para estar en esto. Estoy a punto de llorar. No puedo. Miren. O sea, yo sé que el plano es una mierda y ahora yo me voy a mover para que la veamos bien y tomar fotos y todo. Pero, o sea, lo logré. Lo logré. No me lo puedo creer. Alguien venga, por favor. Aquí no hay nadie, a lo mejor es un sueño de verdad. Alguien por favor y venga y me diga, despierta y vete a hacer tu día. No me lo puedo creer que esté literalmente a 50 metros de la Torre Eiffel. Madre mía. Gracias. Es el momento en el que yo decidí subir mi primer video, porque gracias a eso estoy aquí. Dios mío. Bueno, ya vamos, que yo vine aquí tempranito para pasarme el día por los alrededores, o sea, la mañana, a ver si en algún momento el sol sale, en algún momento hago como que tomas un poco más coloridas. Luego de verla, pues vamos a desayunar. Bueno, decirles, es que no me lo creo, todavía veo eso allá atrás y estoy como que... Bueno, decirles que ayer a mí me sorprendió mucho porque cuando venía en camino yo veía que la gente no llevaba mascarilla en la calle y yo era como, ¿viajé en el tiempo acaso? Pero bueno, parece, hoy mismo por ejemplo en España salía como que esta regulación de que ya en espacios públicos podemos andar sin mascarilla, es opcional. Pero bueno, no sabía que ya en París estaba porque ayer era 25. Pero me alegra muchísimo, la verdad, poder andar sin la mascarilla. Me siento súper libre. Igual la llevo conmigo siempre, pero en lugares como estos como que ya me la quito. Déjenme... ¡Ay, qué lindo! Dios mío, que no me lo creo. Miren eso. Yo sé que mucha gente, sobre todo los que hayan frecuentado París, los que hayan venido en otras fechas, los que vivan aquí, me van a decir, ay, Anita, pero ese clima, pero qué feo, pero que... Ay, no, pero caballero, créanme que para mí esto... es un sueño hecho realidad y el clima realmente me da igual. El hecho de que esté en construcción me da igual. Yo estoy aquí encantada de la vida y feliz y orgullosa de estar caminando ahora mismo con eso allá atrás. Estoy como que no me lo creo. Ustedes en algún momento cuando se suscribieron a mi canal, cuando me vieron por primera vez, ¿imaginaron esto? Yo no me lo imagino. Yo no me lo creo. Acaba de pasar la cosa más random de mi vida. Se me acerca un hombre, un árabe, que hablaba inglés, nos comunicamos en inglés y me pide que le tome una foto, la torre. Y le digo, claro, y bueno, le tomo varias fotos. Después me dice, no, una foto contigo. Y le digo, bueno, ok, una foto conmigo, suscríbete. Y después me pregunta que de dónde vengo, le digo que de España. Y me dice que si me quiero casar con él. Así, pero en plan, cásate conmigo. Yo te doy dinero y yo no sé qué. Y yo como que... Ay, amigo. La gente está loca, qué random. O sea, me quedé como que...
Por lo menos invítame a comer o algo. No me propongan matrimonio así. Haz la fila, papi, haz la fila. Estamos en aquel parque. He venido caminando por toda esta calle y está este café. O este está cerrado o algo, ¿no? Lo veo vacío. O este está abierto. Está precioso, qué lindo. Bonjour. How are you? Where are you from? Spain. Bienvenido. Gracias. Nada. Hola. Hola. Un café y un croissant. Un café Y un croissant. y un croissant. Sí, Ok. gracias. Ay, pues me han atendido súper bien, qué amable. Y además, hablo español. Por cierto, déjenme decirles algo. Yo tengo aquí en el forro del teléfono, miren esto. Yo tengo apuntado ciertas cosas en francés, ¿saben? En una hojita ahí en el forro. Café y un croissant. Voilà. Gracias. Bon appétit. Vamos a probarlo. Ya me empezaba a encantar la idea de estar completamente sola en un lugar tan nuevo. Tenía tiempo para ir con calma, observar cada detalle, distraerme, perderme, conocer a mi manera. Son estos los momentos donde conectas contigo de una manera muy especial, aunque esta soledad aparente no duró mucho. No, te estaba grabando, ahora te voy a presentar. Bueno, estamos en el jardín de Trocadero o en la calle Trocadero, es justo frente a la Torre Eiffel y desde aquí, bueno, salen las mejores fotos. Me encontré un amigo, Cristian. Saluda a Cristian para que vean que tú hablas español. Hola. Bueno, Cristian es de Moldavia, pero ha vivido en Madrid, en un montón de lugares y, bueno, nos conocimos aquí. Pues nos hicimos compañía por buena parte de mi primer día en París, cosa que disfruté mucho, ya que Cristian, para haber venido de un país como el suyo, pues dominaba 4 idiomas, el español, el inglés, el ruso y el moldavo. Había viajado por buena parte de Europa y encontrarte con personas así es muy enriquecedor por todo lo que tienen para contarte y todo lo que puedes aprender de ellos. Bueno, pues te puedes encontrar bebederos de agua potable por varios puntos de París. Está súper bueno porque así no hay que gastar en agua. Caminamos cantidades de Trocadero hasta el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más famosos de París, construido entre 1806 y 1836 por órdenes de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria de Austerlitz. Dicen que es uno de los mejores miradores de París, así que obviamente nos fuimos hasta su cima y obtuvimos estas vistas increíbles. Buah, llegamos al Arco del Triunfo. No sé si se aprecia en el video, pero qué inmenso. Yo me lo imaginaba como más pequeño, como por aquí. Y es súper grande. Las entradas las puedes comprar online o entrar a la taquilla que está bajo un túnel que hay enfrente y comprarlas presencialmente. Cuestan 13 euros. Haces una colita que camina bastante rápido, créanme que yo tengo experiencias en colas, para entrar por uno de sus pilares. Ay, ya estamos dentro. Mira. Pues hay que subir cantidad, ¿no? Espérate, no te creo. ¿Cuántos pisos hay aquí? No, me retiro. Me arrepiento. Mientras subes puedes ir aprendiendo sobre la historia y arquitectura del arco. Déjenme decirles que la arquitectura es impresionante, cada detalle, cada escultura que representa acontecimientos importantes de la era napoleónica, tanto así como que en el interior de esta hay grabado nombres de las grandes batallas de las guerras revolucionarias y napoleónicas, victorias francesas, nombres de líderes militares, la tumba del soldado desconocido con la llama eterna que rinde honor y representa a todos los soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Es realmente impresionante y te deja los pelos de punta poder sentirte que estás tú dentro de este gran monumento. ¡Buah! ¡Qué lindo! Es que no me lo creo, ¿eh? ¡Qué cosa más linda! ¡Qué belleza! ¡Ah! Tienes que ver esto. ¿Qué te parecen las escaleras? Las ceras. Vamos a ir volando. Otra cosa, estas calles tienen un montón de adoquines, casi, ¿para acá? Casi todas las calles están llenas de adoquines. Y sí, se camina un montón en París.
Bueno, pues Cristian se fue a coger una, él venía conmigo, porque cuando fuimos a buscar las patinetas, pues nada más había una. Entonces, bueno, vinimos hasta una parada donde hay varias, y él se fue a pedir una, y pues nada, andar en París así, qué loco. ¿Ven? Ahí está la calle, lleno de adoquines todo, y bueno, ya nos vamos, que vamos para, no me acuerdo dónde, pero nos vamos. Cuidado, niña. Ay, que te estoy perdiendo. Ahí, dale. No solo el hecho de que ya de por sí París me hace ilusión, es que las calles de París me están encantando. O sea, miren esta arquitectura, miren esta estética. Yo tengo que vivir aquí. Me da tremenda gracia porque aquí hay sillas que van moviendo por todo el parque o por todo el jardín. En plan, el arquitecto o ingeniero que hizo esto dijo, mira, yo no voy a construir bancos ni voy a estar poniendo bancos. Yo voy a poner sillas y que la gente se siente donde le dé la gana. Entonces hay sillas en todos lados y la gente va moviendo las sillas a su preferencia. En plan, que te quieres sentar allá, bueno, pues te coges tu silla y te vas para allá. Entonces me gusta, muy buena idea, ¿sabes? Una mente brillante, solo a una mente brillante se le ocurriría. Miren, cada lugar que tú mires aquí tiene un detalle que no te esperas. En plan, miren este arreglo de arbustos y de momento hay estatuas escondidas entre cada pasadizo. Bueno, pues anduvimos turisteando y apreciando la belleza de París un buen rato más en lo que llegábamos a la Catedral de Notre Dame, que ambos teníamos ganas de conocer, aunque nos las encontramos en medio de una reparación, ya que como saben la catedral sufrió en 2019 un trágico incendio. Dicen que días posteriores a este accidente se podría ver algunos franceses llorando a sus alrededores. Imagínense el peso tan grande que tiene este monumento en la cultura francesa. Bueno, pues aún así no dejaba de ser impresionante y por lo menos a mí se me aceleraba el corazón de estar justo debajo detallando la belleza de su arquitectura gótica. Para mí era todo un sueño, aunque la viera en reparación. Ya tendré la oportunidad de verla completica y bien hecha. Bueno, pues aquí por toda la calle hay puestecitos de souvenirs. Entonces me cogí esta postal, que de todas las que estuve viendo pues me encanta esta. Cuesta €1 y aquí hay espejos, llaveros, que esto va por todo París, los llaveros. Y no sé si cogerme un candado. ¡Qué bonito! ¡Ay, me lo regalas! ¡Ay, gracias! Mira, qué bonito. Estoy buscando un lugar para comer. Quiero comer este platillo, que les voy a poner la foto aquí. Así se llama. También les voy a poner el nombre en la pantalla. Caracoles. En español es simplemente caracoles. Bueno, pues nada, ese es el que quiero probar, se me antoja. Me enseñaron una foto y fue como, qué rico. O sea, yo en la vida me comería eso, pero estoy en Francia, no en la vida. Entonces, pues estamos buscándolo. Ya entramos a un lugar y nos dieron las instrucciones de dónde deberíamos encontrarlo. Bueno, pues vamos a preguntar aquí a ver si dan ese plato. A ver, miren qué cantidad de gente hay. Porque al final el lugar sí tenía los caracoles y ya los voy a probar. Me hace ilusión. No sé por qué tengo presentimiento que es como que estoy comiendo con los ojos. En plan, lo veo, digo que es rico los caracoles y cuando los pruebe va a ser como... pero no importa, hay que probar la comida francesa, parisina. Y también me voy a pedir un té frío de limón. Lo primero, té frío. Dios, cosa más rica. Bien, bien, ya llegó. Dios. Es que mira, te digo algo, tengo tanta hambre que no me parece una asquerosidad. En otro momento yo era como, qué asco, pero ahora es como que no. Pero lo malo que no la tienes con la mano que debería, pero bueno. No, toca que está caliente. Así, pero ¿por qué no lo coge bien? No lo voy a mirar. Estaba bueno, está bueno. Me encanta. Malísimos, estaban malísimos. Nadie los quiso ni los tocaron. Es más, vamos a devolver el plato tal y como nos los trajeron porque no nos gustó. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Está caliente, crème brûlée. Crème brûlée. Ah, no está caliente.
Normalmente tiene que ser caliente, pero... Vale, pues es como un postre típico, muy típico de París, de Francia. Pues vamos a probarlo. Esto es con queso, me dijiste, ¿no? No, leche. Leche. Ay, mira cómo Muy sevillano. Está muy rico. ¿Me sabe? A natilla. Por un momento casi le saco la mano y le pregunto que cuánto me cobra hasta la ceguera. Bueno, pues ahora que vi aquel auto antiguo, les estaba contando a Cristian porque él, bueno, pues sabe, tiene mucha cultura soviética porque es de Moldavia. Y entonces le cuento que en Cuba hay muchos moscovis. Me dice, Moskvich. Dilo tú, por favor. Moskvich. Max. Se pronuncia Moskvich. Moskvich. Bueno, me acabo de enterar a lo que nosotros le decimos Moscovich, pero es Moskvich. Él me escucha, te la llevaste. En Cuba le decimos eso boniato, o sea, como... Sí. Bueno, en fin. Entonces, él me dice que es Moskvich. Él todavía... Moskvich. Ve. Moskvich. Moskvich. Él piensa que yo lo estoy diciendo mal. Bueno, piensa, no. Lo estoy diciendo mal de hecho. Pero es que no me sale, o sea, Moskvich. Eso. Caía la noche en París y el ambiente se transformaba. La vida de las calles parece que era otra. Ese ambiente elocuente y serio que había por el día empezaba a tornarse un poquito loco por la noche. Y es que coincidiendo con mi llegada, mi primera noche en París fue la del orgullo gay, el Pride. Y también el primer fin de semana sin tener que usar mascarillas al aire libre. Así que imagínense cómo estaban las calles. Si yo menciono todo lo que vi, YouTube me desmonetiza el video. Así que esta fue mi primera noche en París. No sé de cuándo, pero este edificio debe ser súper antiguo. Bueno, miren la llave, miren la cerradura. Y les muestro más detalles, como por ejemplo, miren para acá. Miren el tipo y forma de las escaleras, los pasillos. Ciertos detalles, esto me recuerda a los solares, a lo que nosotros en Cuba conocemos como solares. No sé hasta qué punto puedo decir que es un solar, pero como que la arquitectura, la estructura y la forma en la que está repartido el edificio como que me recuerda a un solar. Miren, las escaleras son de madera. Miren esto de acá. Y esto debe tener las calderas de gas, de la luz, qué sé yo. Hello mi gente, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hoy andamos saliendo de la casa, ya ando un poco más suelta. Lo bueno fue que ayer, como conocí a Cristian, como que cogí mucha soltura, porque ayer cuando yo salí en plan sola por ahí a caminar, yo estaba muy desconfiada, muy perdida. Es la primera vez que viajo de esta manera. Cada vez que tengo que abrir esta puerta me siento que estoy abriendo las puertas del morro. Miren esto, miren esto. Levantas esta manivela, esta cosa, abres así y se abren las puertas del cielo. Afuera está San Pedro preguntando por ti. En este canal hacemos la prueba del metro. Cada vez que voy a un lugar es como que cojo el metro. Bueno, aquí en los espacios cerrados y tal, sí hay que usar mascarilla obligatoriamente todavía. Pues aquí está mi pase, uno de mis pases, tengo 10 pases. Entonces, bueno, vamos al Museo del Louvre y vamos a entrar. Obviamente yo no puedo venir a París y no ver el Museo del Louvre. Vamos a ver cómo es, creo que es por aquí. A ver, por aquí. Lo coges y pasas. Y da. ¿Vieron cómo es, no? O sea, pasas el ticket por delante, te lo devuelve por aquí y te abre la puerta. Ahora, tenemos que ir en esta dirección. Aquí. Para allá. Gracias, porque ya estoy súper hábil, en plan, el metro está en francés, todo en francés, pero ya yo estoy hábil porque ya yo me entrené en Madrid, mami. Bueno, antes de comenzar la actividad, yo decía, me falta algo. Coño, no había tomado café. Pues llegué a este lugar, ya me pedí un café y un croissant. Yo sé que rompe un poco con mi dieta que estoy haciendo, pero mami, estoy en París. Si yo no desayuno café y croissant, estoy rompiendo yo con mi sueño. Gracias, merci. Mi compañera incansable, ya se me está rompiendo por aquí. Es que la mochila, como ustedes saben, la compré en el chino
Y bueno, nada, aquí vamos a esperar de la mochila del chino. Pero ahora me da lástima porque me encariñé con ella y se me está rompiendo. Ok, acabo de vivir una experiencia. Dios mío, en la vida me había pasado esto, ni siquiera en Cuba. También es que no hablamos el mismo idioma y obvio la comunicación se frisa un poco. Bueno, pues estaba yo sentada tomándome mi café y pasa un chico de estos de los que vienen de África, como los que viven aquí ilegal, con otro. Y se puso a molestarme, en plan, quiero comer, o sea, él hablaba un poco de español y empezó como que quiero comer contigo, dime tu nombre, se sentó, con quién andas, ¿sabes? Pero en plan agresivo, junto con el otro, al lado mío, parado así como mirándome. Y yo me puse un poco nerviosa, pero había al lado de mi mesa una chica de Estados Unidos, junto con su novio, que es de Portugal, hablaban un poquito español y vieron como que yo estaba súper incómoda, que no sabía cómo salir de ellos y me dijeron, oye, ven y siéntate con nosotros. Y le dijo a ellos en francés que yo venía con ella y que se fueran. Y bueno, ellos se quedaron parados ahí como esperando ver. De hecho, me quedé como 10 minutos con ellas y todavía ando un poco asustada, en plan, a ver si me salen por alguna calle los loquitos estos. A mí no me interesa, ¿eh? Yo de momento me transformo en Super Saiyajin y me pongo aquí a tirar patadas y piñazos. Pero de verdad que qué susto, ¿eh? Y bastante fuerte, porque llevo solo 2 días aquí y ya he vivido un par de experiencias incómodas con respecto al acoso, cosa que en España llevo 2 meses y no me ha pasado nada similar. Yo creo que de todas las cosas que he visto hasta ahora de París, y no he visto muchas, pero bueno, he visto también muchas, de todas las cosas que he visto en París, esta parte del Museo del Louvre es la que más me impresiona. Cómo puede haber un montón de estatuas, tantos detalles en la arquitectura y no repetirse nada, los rostros, las expresiones, todo hecho y calculado al mínimo detalle. Es impresionante y es una cosa que tú puedes sentarte aquí a mirar solamente la estructura de esta edificación por horas y no lo detallas, no lo terminas de detallar. O sea, es increíble, es un arte que enamora. A mí por lo menos yo paso por aquí y voy como que... Y siento que me podría quedar aquí una semana entera disfrutando de esto más que de cualquier cosa. Pues al tener la residencia pude entrar sin pagar los 17 huracos que te gastas aquí para entrar. Hay varios términos que si cumplen algunos de ellos, pues bueno, pueden obtener descuento o bien no pagar como yo. Así que estoy contenta porque no gasté dinero. Voy para adentro, tengo una alegría. Déjame ponerme la mascarilla porque aquí sí hay que usarla. Bueno, aquí se obtienen audioguías, que obviamente voy a buscarme una porque ya sería el colmo ya que yo recorriera esto. Vaya, primera vez en mi vida esta experiencia y no entiendo un carajo. Pero bueno, vamos allá. Bueno, pues aquí está mi audioguía, está súper cómico, es un Nintendo. Ya me puse los audífonos, para allá se entra. Y wow, qué emoción. A ver, mira, seleccionas el idioma y todo, es como un jueguito. Ay, el Museo del Louvre, tan majestuoso, tan grande. Solo estuve 4 horas, de verdad me hubiese encantado pasarme ahí 4 días seguidos, porque es que es un museo con tanta arte, con tanta historia, con tanta cultura, que es que no tengo palabras para describirlo. Pues yo solo aquí les doy unas pequeñas pinceladas de lo que pueden ver ahí y bueno, nada, no me alcanzaría un video para mostrarles, pero claro, yo iba buscando la Mona Lisa. Y miren la cantidad de gente que había para verla. Obviamente haces tu fila, va pasando rápido y bueno, pues no les puedo explicar. A mí se me erizó la piel cuando la tuve de frente. Les voy a decir algo, y esto es serio, esto no es ahora por el video ni nada. Yo tenía un plan de comprarme un perfume parisino y no me lo había, o sea, ya hoy es mi último día aquí y estaba como que frustrada porque no me lo había podido comprar. De hecho, entré a la boutique buscando perfume, en plan, ok, no importa que sea de boutique, yo lo que quiero es un perfume de París, de Francia. Y coño, mira, no sabía que en estos puestecitos, pues te los puedes encontrar la muestra así como muy tradicional. Pues estoy feliz, así que vamos a escoger uno, no quiero escatimar en olor. Voy a escoger el que más me llame la atención, voy a dejarme llevar por las energías y la vibración de todo lo que hay aquí, entonces el que me llame la atención, pues ese. Bueno, pues este fue el que me cogí.
es Christian Dior, es una muestrecilla, pero huele que te mueres, huele riquísimo. Entonces, miren esta imagen. ¡Ay, Dios mío! Y mi último día andaba yo bastante guarachera, porque ¿por qué no? Dale, que te conocí bailando. Cuando una puerta se cierra, otra se abre por allá. Tú te lo pierdes, mamita. Bueno, aquí tienen Osmani, él es bailarín. Les voy a dejar sus redes por acá. Osmani me está... Mira el plumón de Osmani, qué bonito. Bueno, él me está dando un tour. Osmani, preséntate. Soy Osmani, en francés, yo sí. No, mentira. Le da pena hablar, pero sí sabe hablar francés. Soy Osmani, soy un bailarín cubano, estoy trabajando aquí ahora en el Casino de París y entonces tuve la oportunidad de tener a Anita... No, la oportunidad la tuve yo. No, yo soy un inicio, entonces pues nada. Pues nada, Un placer estar aquí contigo. estamos guarachando por París. Entonces, bueno, Osmani me hizo subir todas estas escaleras, regáñenlo, porque hay como 4000 y llegamos aquí y están haciendo una película. La vista vale la pena por donde te voy a subir. Sí, parece que salí de la cola el pollo. Yo le digo a la gente, yo mando una foto así de la cara nada más, que no se vea que estoy en París. Y digo, no, que mira, pero ¿de dónde tú saliste? ¿Te arrastraron? ¿Qué pasó contigo? Pues me trajeron al cementerio. Di el nombre, por favor. Pierre Lachaise. Sí, viste, perfecto francés. No sé, no me recuerdo. No. Entonces, estamos en el Pierre Lachaise. Y oigan, va a ser mi primera vez caminando un cementerio. Estábamos hablando que perdí mi virginidad de cementerios en uno de los mejores cementerios del mundo. Hay figuras importantísimas enterradas aquí. Y bueno, que me hace muchísima ilusión pues ver las tumbas, pues ver la arquitectura y ya, vamos. Miren un cuervo. Ay no, ya, esto es como para darles detalles. Tú sí eres un artista, eso es una performance lo que acabas de hacer. Yo no soy de tener miedo ni de ser como que muy temerosa. Y ya les digo, es mi primera vez caminando un cementerio, pero sí como que de momento te entra un aire así de que hay un respeto, ¿sabes? Me da cosita. Ahora, tengo una duda y a lo mejor los más conocedores que me vean me la pueden aclarar. Las tumbas que hay aquí mantienen a las personas por la eternidad enterradas justamente en el cementerio, o es ya algo simbólico y muchas veces las sacan y tal, no sé, aclárenme esa dudita que me entra a mí en estos momentos. Mira para allá, es que no me lo creo, de momento estábamos caminando y se sintió una voz y yo, ay, espérate. París, de mi último día en la ciudad de la luz y del amor, solo puedo decir que me enamoré en todos los sentidos que pueda abarcar. Después de disfrutar del partido de Francia versus Suiza, en el que perdió Francia, pero créanme que fue algo muy emocionante y tenso. Pues me fui a terminar mi noche en un puente del Sena, acompañada, sí. Y es que dicen que la complicidad y la sencillez dan paso a lo extraordinario. Esta es la vida, este momento, esto que yo siento. Seremos en otro tiempo, en otra vida, quizás. Y de regreso al aeropuerto, que casi pierdo el avión, solo podía pensar en que los sueños no solo se cumplen, los sueños lo cumplimos. Yo cumplí este, ¿qué no voy a poder cumplir?